En nombre del Señor. Ok. Vamos entonces, hermanos, a empezar. Lo vamos a hacer con una palabra de oración. Vamos a pedirle al hermano Elmer si nos puede dirigir en esta oración y lo vamos a agradecer mucho. Amén, hermano. Inclinemos nuestra cabeza, hermanos. Bondadoso y eterno Padre Celestial, en esta hora le damos gracias por permitirnos, Señor, estar reunidos en esta noche junto con mis hermanos para poder estudiar su santo libro, Señor. Le suplicamos en esta hora, Padre eterno, que a través de su Santo Espíritu venga, Señor, y abra nuestro entendimiento para que podamos comprender estas verdades preciosas de su palabra. Le suplicamos que cada explicación, Señor, que tengamos sea clara y concisa para nuestra mente. Le suplicamos que usted ayude a nuestro hermano Julio Zelaya, Señor, que va a traer esta enseñanza, que su Santo Espíritu, Señor, venga y tome posesión de su mente y pueda él disertar su palabra, Señor, de la manera correcta. Gracias le damos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Una observación más, hermano Elmer. Amén. ¿No está tu sobrina Marta con tu sobrino conectados? Sí, ahí están, creo. Sí, ahí están. Ahí está Roberto, ahí está Efraín, ahí está la hermana Marta. Ahí están. Sí, aquí estoy. Buenas noches, hermano. Hermana Marta, una preguntita para usted. Dígame. Su madrecita está conectándose o últimamente no se ha conectado, no ha podido. Cuénteme un poquito de su madrecita. Pues hoy supuestamente hablé con ella y sí se iba a conectar. No sé si ya está conectada, no sé si aparece ahí. David, tú puedes observar si está la hermana Marta. Ahí está. Sí, está conectada. Hermana Marta, ¿sí me escucha? Aquí estoy escuchando. Sí, hermana querida, yo sé que usted es muy calladita, pero está muy atenta y eso es bueno. La felicito y le doy la bienvenida. Sabe que el hermano José Arnoldo, que está conectado por primera vez con nosotros, yo justamente este día, en horas del día, hablé con él y él vive en Maryland, allá donde usted vive. Hagamos algo. Yo lo invité porque quería presentarla con usted. A lo mejor él ahí vive cerca de usted, puede ser de una gran ayuda también para usted, guiarla en si quiere ir a la iglesia o algo, ¿verdad? Sí. Así que, ¿qué le parece si... Ya lo escuché, dice que es de Maryland, pero no sé qué área de Maryland vive. Hagamos algo. Sí, dígame. Se quedan conectados al terminar y ahí se pueden saludar y ya se dice en qué zona. Y yo lo hice a propósito porque él es un gran amigo, nos crecimos juntos allá desde El Salvador en San Miguel, íbamos a la misma iglesia, bueno, tenemos como el mismo historial y entonces yo lo recomiendo con toda seguridad. Él la puede, bueno, ya porque él está cerca allá. Yo estoy pensando un día echar un viaje para allá para saludarlo a él, pero ya aprovecharía también para saludarla a usted y conocerla personalmente. Nos daría gusto. Mucho gusto. Aquí lo esperamos. Bueno, entonces vamos con el estudio de esta hora, hermanos queridos. Miren, vamos a empezar. Nosotros lo que estamos estudiando en los temas bíblicos se le conoce como la historia denominacional de nuestra iglesia. Denominacional significa pues que es la historia, cómo la iglesia se fundó, cómo la iglesia se organizó en sus inicios. Hi Raúl, how are you? Entonces, les menciono que nosotros estuvimos viendo ya, para los que son nuevos, pero la mayoría ya escucharon, nosotros vimos, hermanos, que la iglesia en sus inicios, cuando interpretaron la profecía más significativa de la Biblia, tuvieron un error de interpretación, como vamos a ver al ratito, y entonces ellos interpretaron así la profecía por un error. Y entonces
sufrieron un amargo chasco, pero después, hermanos, se dedicaron al estudio de la palabra de Dios, y la profecía indicaba la purificación del santuario y la restauración de la verdad que en los siglos anteriores habían sido echadas por tierra. Y entonces ellos, para resumir ahora la historia, ya la hemos estado viendo, ellos estudiaron el capítulo 16 del libro de Levítico, y ahí aparece lo que es la purificación del santuario. Yo quiero, como introducción de esta ocasión, tengo un librito en mi mano, miren, tengo un librito que se llama, así ustedes lo pueden ver ahí, se llama Cristo en su santuario. Cristo en su santuario. Es un librito delgadito, ustedes lo pueden ver. Saben que en este libro se cuenta, Elena de White, ya he hablado de Elena de White, más adelante hablamos específicamente de ella, pero hemos hablado que en la mayoría de sus libros cuenta la experiencia, porque ella lo vivió, ella vivió esa experiencia. Cuando nosotros hablamos de esa experiencia, nosotros no vivimos esa experiencia, la hemos oído, pero qué mejor que hoy la podemos escuchar acerca de ella misma. Ella, qué mejor testimonio, ella vivió ese periodo de tiempo, ella experimentó lo que experimentaron aquel grupo de personas, que no era un grupo chiquito. Se considera en la historia que fue alrededor de 1,5 millones a 2 millones de personas que pasaron por esa experiencia cuando Cristo no vino en el día 22 de octubre de 1844. Y agradezco a David. Alguien me preguntó también, yo mencionaba que dentro de esa experiencia hubo un hermano, y es muy significativo esto, hubo un hermano que cuando estaban investigando todos estos temas, después del chasco, claro, yo mencioné hasta el nombre, se llamó Irán Edson. Y alguien me preguntó, ¿y esa historia, hermano, la podemos constatar, confirmar? Claro que sí. Todo lo que yo digo aquí, hermanos, palabras más, palabras menos, pero están sacadas del testimonio de personas fidedignas. David, sí pudiste, ¿verdad? Yo quiero que David ponga una serie de párrafos de este mismo libro que yo tengo. Se llama Cristo en su santuario. Miren, eso que ustedes están viendo es la portada de un librito que se llama así. Lo tengo yo en mi mano. El mío tiene otra portada, pero no importa. Ahora yo voy a poner, quiero que David vaya poniendo los párrafos que sacamos de aquí como introducción al tema de hoy. Miren lo que nos va a decir. Yo creo que lo podemos leer, a ver si ahí se agranda un poquito cuando David lo ponga. Ponga el primero, David. Wow, pero ¿será que lo podemos ampliar un poco, David? A ver, dame un segundito. Sí, voy a tener que... Dame un segundo, espérame. Disculpa, hijo, si a lo mejor... ¿Saben? Sí, ahí están los párrafos. Quiero que leamos algo en la introducción de este libro, cómo estuvo esta historia. Nos dice ahí, hermanos, pero me parece, David, me parece que no es el primer párrafo ese, David, disculpa. O leemos así. Sí, este no es el primer. Sí, leamos ahí. Aunque... Puedo leer, se me olvidó, no copié el primer párrafo. Si quieres, le puedo leer y ya seguimos de este segundo párrafo. Ajá, la primera la tengo yo acá. Sí, dice, es bien cortita, pero leo el primer párrafo, lo leo directamente del libro, hermanos. ¿Me están escuchando? Dice así: al referirse a lo que debía de ser realizado por la naciente iglesia adventista del séptimo día, antes de la venida del Señor, Elena de White escribió: las mentes de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario celestial
donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. En un periodo, dice, de crisis, cuando fueron puestas en tela de juicio ciertas enseñanzas básicas de los adventistas, ella escribió: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Ahora, dice así: en las profecías que constituyen el fundamento del despertar adventista de la década inicial, dice, de 1844, la profecía decía hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Elena de White dice, pasó por la experiencia de esos años, explica cuál fue la aplicación que se le dio a esta profecía. O sea, hermanos, que vamos a oír por el testimonio de ella misma, que ella pasó por la experiencia. Qué mejor que ella nos cuente. Ahora sí, esta cita es, miren lo que sigue diciendo esta cita: en común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último gran día, y que ello se verificaría en la segunda venida. De ahí que concluyeran que Cristo volvería a la tierra en ese año, en 1844. Y luego dice, este periodo profético terminó el 22 de octubre de 1844. La desilusión de los que esperaban encontrar a su Señor en ese día fue muy grande. Aquí está el nombre de la persona que yo mencionaba el tema anterior. Irán Elson, un diligente estudioso de la Biblia que vivía en el estado de Nueva York, escribe lo que ocurrió con el grupo de creyentes del cual él formaba parte. Pon el siguiente, David. Dice, nuestras expectativas, dice este hombre, iban en aumento mientras esperábamos la llegada de nuestro Señor, hasta que el reloj marcó las 12 a medianoche. El día había pasado y nuestro chasco llegó a ser una certeza. Nuestras más caras esperanzas y expectativas fueron barridas, y nos sobrevino un deseo de llorar como nunca antes habíamos experimentado. La pérdida de todos los amigos terrenales no se hubiera comparado con lo que sentimos entonces. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Me decía a mí mismo, mi experiencia adventista ha sido la más brillante de toda mi vida cristiana. ¿Ha fallado la Biblia? No hay Dios, ni cielo, ni ciudad de oro, ni paraíso. Es todo nada más que una fábula astutamente inventada. No hay realidad detrás de nuestras más caras esperanzas y expectativas. Comencé a sentir, dice, que podía haber luz y ayuda para nosotros en nuestro dolor. Dije a algunos de los hermanos, vayamos al granero. Entramos en cerramos las puertas y nos arrodillamos delante del Señor. Oramos fervientemente porque sentíamos nuestra necesidad. Continuamos en ferviente oración hasta que recibimos del Espíritu la certeza de que nuestras oraciones habían sido aceptadas y de que se nos daría luz a razón de nuestro chasco. La razón de nuestro chasco sería explicada en forma clara y satisfactoria. Luego sigue diciendo su experiencia. A ver, dice... Está contando la experiencia este hombre. Después del desayuno dije a uno de mis hermanos, vayamos a ver y a animar a algunos de nuestros hermanos. Dice, miren lo que dice, después del desayuno dije a uno de mis hermanos, vayamos a ver y a animar a algunos de nuestros hermanos. Salimos y mientras pasábamos por un gran campo,
Fui detenido en medio de él. El cielo pareció abrirse ante mi vista y vi definida y claramente que en vez de que nuestro sumo sacerdote saliese del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra en el 10º día del mes séptimo, al final o al fin de los 2300 días, había entrado por primera vez había entrado en ese día, en el segundo departamento de ese santuario, y que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo antes de venir a la tierra, que había venido a las bodas, o en otras palabras, al anciano de días, para recibir el reino, el dominio y la gloria, y que debíamos esperar su retorno de las bodas. Entonces mi mente fue dirigida al capítulo 10 del Apocalipsis, donde pude ver que la visión había hablado y no había mentido. Ahora vean lo que explica Elena de White con relación a lo que pasó enseguida. A esto declara en este librito, a esto siguió, dice, una cuidadosa investigación de los pasajes de las escrituras referentes al tema particularmente de la epístola a los hebreos por parte de Irán Nelson y dos de sus más cercanos colaboradores. El médico, dice, un médico, el doctor, F.B. Hahn y un maestro O.R.L. Crozier. El resultado de estos estudios, dice, conjuntos fue registrado por Crozier y publicado primero en el Day Dawn, que es el amanecer del día, un periódico de circulación limitada, y luego reescrito y ampliado se publicó en un número especial del Day Star, Estrella Matutina, el 7 de febrero de 1846, notaron. Esta era una revista adventista de mayor circulación y se publicaba en Cincinnati, Ohio. Por este medio se alcanzó a un buen número de creyentes adventistas desilusionados. No olviden esta partecita, hermanos. Después hay una explicación muy interesante de esto. Notaron que a través de este artículo de que ya habían investigado la purificación del santuario o estaban en ese tema, dice que algunos desilusionados fueron animados. La presentación, dice, un tanto extensa, pero bien cimentada en las escrituras, dice, infundió esperanza y ánimo a los corazones de estos hermanos, puesto que mostraba claramente que el santuario que debía ser purificado al fin de los 2300 días estaba en el cielo y no en la tierra como lo habían creído antes. Ya ven que esa era la creencia general. Sigue diciendo. ¿No cree usted que fue un error muy infantil querer predecir la venida de Dios cuando Jesús mismo lo dijo, que nadie, ni él, sabía la fecha de esa venida? Y agarrar el texto así literalmente, solo una opinión, ¿verdad? Disculpe. Hermano, sí, estamos reconociendo que fue un error, pero pero ahora el error está siendo aclarado y ya van a ver el resultado de esto. Ya vamos a llegar a una parte bien importante. Solo quiero pasar con esta parte de la lectura donde está la explicación. ¿Notaron? Estamos mostrando la explicación de qué pasó y qué mejor que ella lo está relatando, porque como dije, ella vivió esta experiencia. Ahora miren lo que ella... Dejen que sigamos leyendo. Ya vamos a terminar esta sección y luego empezamos con la otra parte. Miren lo que dice Elena de White en una declaración escrita el 21 de abril del 1847, expresó lo siguiente en respaldo del artículo de Crozier acerca del santuario. Miren lo que dijo: el Señor me mostró en visión hace más de un año que el hermano Crozier tenía la verdadera luz en cuanto a la purificación del santuario y que era su voluntad que el hermano Crozier escribiera la explicación que nos había dado en el Day Star, o sea, en el amanecer del día. Dice: me siento plenamente autorizada por el Señor para recomendar ese extra a cada santo, a las personas que necesitaban saber esa verdad en esos días que estaban chasqueados. ¿Qué más sigue diciendo? Ya vamos a terminar esta parte, hermanos. Miren lo que dice. Posteriormente escribió acerca del rápido desarrollo de la comprensión de esta doctrina que siguió al chasco. Ahora dice: el transcurso del tiempo
En 1844 fue un periodo de grandes eventos, los cuales abrieron ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario, hecho que se está verificando en el cielo y tiene una definida relación con el pueblo de Dios en la tierra. Dice, las visiones que recibió Elena, aunque no sea de... Miren, esta parte es interesante. Las visiones que recibió Elena, aunque no se adelantaron al estudio de la Biblia, más adelante explicamos qué significa eso. Las visiones de Elena White, dice, no se adelantaron al estudio de la Biblia. Confirmaron la solidez de la posición de que el 22 de octubre había comenzado un importante aspecto del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Gradualmente, la amplitud y la profundidad del tema fueron... Dice, gradualmente la amplitud y la profundidad del tema fueron evidentes para los creyentes adventistas. En años posteriores, al rememorar aquella experiencia, al recordar aquella experiencia, ella recalcó los estudios que había realizado y las evidencias manifiestas de la mano guiadora de Dios. Alguien me comentaba algo, vamos a seguir, ya terminamos esto. A ver, David, ahora va a explicar ella cómo funcionó este asunto, cómo es que Dios guió a este grupo de personas estudiando la Biblia. David, dice, muchos de nuestros hermanos, ahora miren esta parte interesante, muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el esposo de ella se llamó Jaime White, dice, el pastor Bate, el padre Pierce, este padre Pierce no era un sacerdote, se le decía así padre, pero era un pastor. Otro pastor, Irán, Elson y otros que eran perspicaces, nobles y sinceros, se contaban entre los que después de pasar la fecha, miren cómo hicieron después, hermanos, después de que pasó la fecha de 1844, el 22 de octubre, dice, escudriñaban en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos, dice Elena White, me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos hasta la tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando por luz y estudiando la palabra. Vez tras vez estos hermanos se reunían para estudiar la Biblia con el fin de poder conocer su significado y estar preparados para enseñar con poder. Para enseñarla con poder. Ahora dice, cuando llegaban al punto de que su estudio, dice, cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando, con instrucciones en cuanto a cómo debíamos trabajar y enseñar con eficacia. Así se nos daba luz para ayudarnos a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. De repente vi con toda claridad la secuencia de verdades que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios y comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Todavía queda otra cita, ¿verdad, David? Ya estamos terminando. Ahora dice, durante todo ese tiempo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía comprender el significado de los textos que estábamos estudiando. Dice, esta fue una de las mayores tristezas de mi vida. Quedaba en esa condición mental hasta que en armonía con la palabra de Dios se aclaraba en nuestras mentes todos los principales puntos de nuestra fe. Los hermanos sabían cuando yo estaba en visión, los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión no podía entender esos asuntos y aceptaban como luz enviada del cielo las revelaciones dadas. Creo que aquí terminó, ¿verdad, David? Todavía hay algunas páginas más, no sé si quieres hacer una pausa o terminar. Déjeme ver. Bueno, lo vamos a dejar aquí, hermano. Si puedes quitar las láminas, David. Miren, hermanos, queridos, eso lo mencionamos porque esa fue la experiencia, cómo vivió esta gente después del chasco.
se dedicaron, como acabamos de leer, a un estudio muy diligente de las escrituras. Pasaban noches enteras. Notaron que dijo una de las citas que leímos, que Elena de White no se anticipó en las visiones al estudio de la Biblia. Lo que quiere decir eso es, no pensemos que a ella Dios le reveló todo en visión y entonces no tenían necesidad de estudiar la Biblia. Si así hubiera sido, hermanos, entonces entonces ella hubiera sido la que dio toda la interpretación, pero no, notamos ahí en esa lectura, hermanos, que al grupo que estaba estudiando las escrituras con tanta diligencia, Dios le revelaba a otras personas. Ella solo estaba guiando, confirmando si eso que estaban investigando era verdad bíblica o podía ser un error doctrinal. Porque, hermano, algo que debemos entender es que Satanás es bien astuto. Satanás, él conoce las profecías y él sabía, Satanás, hermanos, sabía y entendía que ese grupo de personas estaba descubriendo las verdades para el tiempo del fin. Así que no es de extrañar entonces que Satanás deseaba introducir doctrinas del error para que junto con las verdades que estaban descubriendo, y de esa manera hubiera sido como infiltrar a este grupo de creyentes. Imagínense, si esta gente está descubriendo verdades, pero en medio de esas verdades Satanás logra meter ciertas doctrinas que no son verdaderas, como por ejemplo, ¿saben qué doctrina? Yo lo mencioné hace rato. David, ¿puedes poner en las láminas la definición de panteísmo que está ahí? Y saben que Elena de White, ¿cómo supo que esa era una doctrina filosófica y le llama una doctrina filosófica y como es fantástica, algo así? ¿Puedes poner lo que significa, David, panteísmo? Sí te lo mandé, sí lo sacaste ahí. Creo que son las últimas, hijo, no sé si. Miren la definición que el diccionario da de esa doctrina. Para que vean, este es un ejemplo cómo Satanás quería infiltrar. Algunos de ustedes saben lo que es el panteísmo. Ahí tenemos, miren, panteísmo menciona en qué consiste. Es una doctrina filosófico-religiosa. Miren lo que afirma esta doctrina. Afirma la identidad sustancial de Dios y del mundo. Los antiguos profesaban el panteísmo. Aquí los que profesaban esto eran los griegos. Saben ustedes que, miren lo que dice, era una doctrina filosófico-religiosa, o sea, metían la filosofía griega y lo agregaban a la religión. Ahora dice, es un sistema de los que creen en la totalidad del universo, del universo es el único Dios. O sea, hermanos, esta doctrina lo que enseña es muy sutil. Les explico en qué consiste el panteísmo. Nosotros bien sabemos que Dios es el creador y la naturaleza da testimonio de un Dios creador, pero el panteísmo enseña que a Dios lo encontramos en la naturaleza, que Dios es parte de la naturaleza, que en el árbol, en el río, en la roca, ahí está Dios, que como que si Dios es parte de la naturaleza. Es muy sutil esta doctrina. Pero hermanos, no, la naturaleza da testimonio de un Dios creador, es diferente. Y sabían ustedes que esa doctrina hasta el día de hoy, pero ¿cuál es el problema? Esta doctrina, hermanos, desnaturaliza a Dios. Dios es un ser real, pero entonces lo ponen como una cosa, como que Dios es la materia que vemos. Y entonces, hermano, esta doctrina estaba de moda en ese tiempo. Habían habían doctores y alguna gente importante que insistían en que esta doctrina debíamos de creerla en ella al principio. Y Elena de White, Dios le revelaba que esa es una doctrina hasta cierto modo como una doctrina, bueno, ya dijimos que es filosófica. Los griegos creían en eso, hermano. Y entonces nosotros vemos que esta y otras doctrinas trataron de infiltrarse. Elena de White no era la que estaba diciendo qué es lo que teníamos que creer como iglesia o no. Ella solo estaba como
dirigiendo, pues, qué es lo que estaba correcto de parte de Dios o no. Pero el grueso de las personas que estaban estudiando iban descubriendo verdades. ¿Notaron ustedes que eso de que Cristo pasó del lugar santo al santísimo? Irán Edson tuvo como una visión y regresó y les contó, y entonces empezaron a estudiar más la epístola a los hebreos, donde se menciona que Cristo es nuestro sumo sacerdote, y luego se metieron, pero claro está, hermanos, porque miren, el versículo en cuestión era la purificación del santuario, porque el versículo decía, hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Ese era lo que los tenía ellos estudiando. Así que, hermanos, otra cosa que nosotros vimos es que cuando ellos notaron algo, hermanos, notaron algo interesante, que cuando ellos descubrieron la verdad de que entendieron, pues ahora se gozaron de que estaban recibiendo mucha luz, y esas doctrinas no las hubieran entendido. Pues imagínense, si Cristo hubiera venido en 1844, ¿cuándo hubieran estudiado estas cosas? Pero el chasco fue como un trampolín. Ellos empezaron a estudiar esto y ahora se gozan de ver cómo Dios les está dando luz para entender eso, y están descubriendo. Ahora ellos se dan cuenta, hermanos, que no, Jesús no tenía que venir en 1844, tenía que pasar a esa última etapa de su ministerio en el cielo, que se le conoce como la purificación del santuario. Y notaron algo muy interesante en esto, hay una similitud. Notaron que cuando ellos descubrieron esta verdad, el grupo se dedicaron a querer rescatar a muchos de los que habían formado parte del grupo, diciéndoles ahora no hay necesidad de estar chasqueados, sabemos cuál es la realidad del asunto, y fueron en busca. ¿Se acuerdan que Irán Edson le dijo a un compañero, vamos a animar a unos hermanos? Ellos se andaban animando unos a otros, y esto se parece, hermanos, a la experiencia del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, cuando el pueblo de Israel pasó a la historia, que no creyó en Cristo, lo rechazaron. Por ejemplo, el apóstol Pablo fue llamado predicador de los gentiles, pero también de los judíos. Se le conoce como el apóstol de judíos y de gentiles. ¿Y saben qué es lo que hizo el apóstol Pablo? Llamar al arrepentimiento a los judíos, como también a los gentiles. ¿Y saben qué? Por ejemplo, el día del Pentecostés, si ustedes se dan cuenta, hermanos, el día del Pentecostés, los que se bautizaron, esos 3000 que se bautizaron, fueron gentes que no habían creído en Cristo, es más, lo habían rechazado, habían pedido crucifíquele, y ahora son bautizados. Entonces, aquí, hermanos, la primera obra que hacen los que entendieron el tema fue ir a buscar, en primer lugar, a buscar a los que estaban desanimados, para que otra vez volvieran, y si entendían el problema, ellos se reanudaron al grupo. Pero, hermanos, dejemos esto por un momento. Quiero explicar algo. Nosotros, esto fue como parte de la historia, hermano. Así sucedieron las cosas. Yo las había narrado a mi forma, o sea, había dicho esto antes, ahora, pero lo estamos viendo escrito por ella. Yo les recomendaría una lectura donde ustedes se alimentarían mucho su conocimiento. Hay un libro que se llama El conflicto de los siglos. Y este libro, hermanos, yo les recomendaría como unos 5 capítulos aquí. Mire, le voy a leer los capítulos. A ver, ¿cuántos tienen acceso a este libro? Se llama El conflicto de los siglos, es muy conocido. La mayoría lo tiene. También se puede poner en el teléfono, en una tableta, ahora ya aparece todo electrónico para más fácil. Esto se puede bajar, hermanos, a su teléfono, y es gratis. Lo recomiendo. Miren, escuchen estos capítulos que les voy a leer. Si ustedes tuvieran acceso a este libro o electrónicamente, yo tengo el libro aquí en mi mano, pero miren, les voy a leer algunos capítulos. Se llama Una profecía significativa, habla de la profecía de los 2300. El siguiente capítulo se llama Luz a través de las tinieblas. Otro se llama Un gran despertar religioso. Una amonestación rechazada. Profecías cumplidas. El templo de Dios. Jesucristo, nuestro abogado. Notaron, esos capítulos, hermanos, nos están hablando de esto, pero no se puede explicar todo aquí en un tema así. Pero si usted tuviera acceso y puede leer esos capítulos, se llenaría de mucho conocimiento de este tema. Pero bien, volviendo, hermanos, nosotros estábamos estudiando
el día del juicio o el día de los, el día del, se le conoce como el, El día de la expiación. el día de la expiación, el día del perdón. Hermano, cuando nosotros estudiamos eso la vez anterior, nos quedamos en algo. No sé, David, si tienes acceso a la lámina de los machos cabríos, porque esa parte me quedé por explicar el día anterior y no me dio el tiempo, porque ustedes saben, nos gana la hora aquí. Ahí tenemos una lámina donde explican los detalles de este tema. Yo quiero explicar un punto allí. Saben ustedes, hermano, esto que leímos también, Elena de White, que concluyó junto con los demás que el tema del santuario es la base de nuestra fe como iglesia. Ahora, alguien me va a decir, la doctrina del santuario solamente, pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Miren, ¿se acuerdan que al comienzo, cuando empezamos a estudiar el tema del santuario, yo les mencioné que cuando Dios pidió que le hicieran un santuario era para explicar el tema de la salvación? Quiere decir que la doctrina del santuario, hermano, no es solo una doctrina de un santuario solamente, es todo el tema de la salvación del tema de la salvación, ¿cómo digo? De ahí brota todo el plan de la salvación, del estudio del santuario. En el tema del santuario, hermanos, están todas las doctrinas bíblicas. Así que la iglesia que tiene la doctrina del santuario conoce todo el tema de la salvación basado en la palabra de Dios. Si ustedes ven esta lámina, todo es simbólico, esto es sombra o figura, pero la realidad es en el ministerio de Cristo. Miren, el sumo sacerdote, que es el que oficia en el día de las expiaciones, ustedes ven ahí, el sumo sacerdote está sacrificando a uno de estos dos animales, está sacrificando no al que tiene las manos encima, sino al que sigue. Y ese que está siendo sacrificado es el macho cabrío por Jehová. Representa a Cristo. Con la sangre de él se entra al santuario a hacer la purificación. Ahora, cuando el sumo sacerdote, escuchen esta explicación, cuando el sumo sacerdote sale del santuario, ya hizo la purificación del santuario, ya purificó al pueblo, ya todo quedó purificado, se terminó, se puede decir, el plan de la salvación. Y luego cuando el sumo sacerdote sale del santuario, afuera lo está esperando el otro macho cabrío por Azazel. ¿Se acuerdan que ya lo leímos? Y entonces le pone las manos encima, como ven en la lámina, y al ponerle las manos encima, la Biblia dice en Levítico 16, 21, si puedes poner, David, Levítico 16, 21, miren lo que hacía con ese macho cabrío que ya vimos. Miren lo que la escritura dice. Entonces, cuando el sumo sacerdote sale, dice... Levítico 16, 21. Levítico 16, todo el capítulo explica este ritual en el día de la iniciación. Voy a explicar una parte muy interesante aquí que necesitamos comprender. Dice, gracias David, yo sé que Levítico 16, 21. Dice así, miren, dice el 21, lo que acabamos de ver en la lámina, dice así, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrillo vivo y confesará sobre, esto es lo que muchos no entienden, miren lo que dice, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, notaron, los confiesa encima de él, dice ahí está diciendo, los confesará. ¿Qué confiesa? Notaron, las rebeliones, los pecados y las iniquidades de los hijos de Israel, notaron eso. Ahora dice, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrillo, y este macho cabrío, dice, lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Notaron en la figura que había un hombre que llevaba uno por allá así, un chiquito, un macho cabrío que ya lo llevaba al desierto.
era ese. Ahora miren lo que dice el versículo 22. El versículo que sigue, David. Y miren lo que hace el macho, y miren lo que hace el macho cabrillo vivo, Azazel. Y aquel macho cabrillo, miren lo que dice la escritura, y aquel macho cabrillo llevará sobre sí, o sea, lleva encima todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrillo por el desierto. O sea, el que lo lleva, lo va a llevar al desierto, a un lugar desolado. Y entonces, ahora, hermano, si quitas esto, David, quiero verlos a ustedes, quiero explicar lo siguiente. Si esto que estamos leyendo, hermanos, por favor, si esto que estamos leyendo es sombra o figura de la realidad, entonces en el ministerio de Cristo, en el plan de la salvación, en la realidad, ¿dónde se encuentra la contraparte de esto que estamos leyendo? Déjenme que les diga, ¿saben que ese macho cabrillo que lleva los... A ver. Este macho cabrillo, hermanos, muere de hambre y de sed allá en el desierto, porque para empezar, usted me puede decir, un animal de esos sabe sobrevivir, pero no se olvide que estos machos cabrillos fueron traídos de los corrales o de los rebaños del pueblo de Israel. Estos no eran animales que andan en la montaña, estos eran animales domésticos, entendemos lo que es eso, ¿verdad? Y estos animales, hermanos, ellos están acostumbrados a que los alimente el hombre. Y cuando este hombre lleva a ese macho cabrío al desierto, a un lugar bien lejano y lo abandona allá, el animal no sabe alimentarse, él no sabe cómo conseguir alimento, no es un animal del campo, pues salvaje. Entonces miren lo que pasa. Ahora, muchas personas, los de las iglesias evangélicas, todos dicen que ese macho cabrío representa a Cristo. Hermanos, pero ese es un grave error, esa interpretación. Les voy a explicar por qué. ¿Y saben por qué la mayoría dicen eso? Porque ellos no entienden la doctrina del santuario, no entienden el símbolo, qué representa eso. Yo se lo voy a explicar ahora y espero que lo comprendan. Miren, hermanos. Creo que alguien tiene una pregunta antes que continúes, no sé quién era. Sí, háganla entonces y después continuamos. A ver, díganla. Sí, nomás, solo quería agregar algo, hermano, refiriéndose al macho que se llevaba al desierto, confirmar lo que usted está diciendo, que ese macho no podría sobrevivir, porque como dijo usted, era un animal doméstico, y al ser llevado al desierto, entendemos que la palabra desierto significa donde no hay alimentación. Entonces tenemos que tener claro en nuestra mente que ese animal iba a morir de hambre y de sed, o sea, no hay forma de que ese animal podría sobrevivir, porque era un desierto. Es más, de hecho, el animal no volvía al campamento, allá moría y quedaba, lo llevaban para abandonarlo allá. Es más, les voy a decir algo. ¿Sabían ustedes? Hay un libro que se llama La vida, Life and Time of the Messiah, la vida en tiempos del Mesías. O sea, es un libro que registra cómo eran las cosas en los días de Cristo, pues. ¿Sabían ustedes, hermanos, que cuando ese macho cabrillo era llevado vivo, cargando los pecados del pueblo de Dios, lo llevaba el hombre, dice que todo el pueblo le gritaban, le decían maldiciones, le echaban maldiciones a ese macho cabrillo? Ahora, vuelvo a mi explicación. Miren, hermanos, la mayoría de gente piensa que ese macho cabrillo representa a Cristo. ¿Por qué? Porque vimos que llevaba, se le ponía... Dice que el sacerdote confesaba delante de su cabeza los pecados, las iniquidades del pueblo de Dios y lo llevaba él cargando sobre sí. Entonces dice la gente, tiene que ser Cristo. No. Escuchen la explicación ahora. Ya dijimos que los machos cabríos son líderes, se traían dos y se echaban suerte. El que salió por Jehová representa a Cristo, pues si es por Jehová,
representa a Cristo y era sacrificado. Notaron que con la sangre del macho cabrillo sacrificado por Jehová se entraba a la purificación del santuario. Ese tiene que ser Cristo. Ahora el otro está esperando afuera. Y una vez que ya se terminó la purificación, cuando el sumo sacerdote sale del santuario, ya acabó la purificación. Ahora hace esto que ya explicamos, le pone los pecados a Azazel. Ahora les voy a explicar algo, cómo funcionaba esto. Lo voy a ilustrar para que ustedes lo entiendan mejor. Imaginémonos, hermanos, antes de eso voy a explicar otro detalle. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hermano, Satanás se gozó. Satanás estaba feliz de que Cristo en la cruz del Calvario estaba muriendo como el peor pecador. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Así dice la Biblia, que en Cristo fueron puestos los pecados ¿de qué? De todos nosotros. Entonces, pero yo les pregunto, ¿quién era el que era el peor pecador realmente? ¿Notaron cómo se cambiaron los papeles? Cuando Cristo estaba en la cruz, Satanás se alegró de que Cristo estaba como el peor pecador. Pero pregunto yo, ¿quién es el peor pecador? Satanás. No era Satanás. Notaron cómo Satanás cambió los papeles. Él era el que debía estar ahí porque era el peor pecador. Pero ahora escuchen, en el santuario, en el día del juicio, las cosas se ponen en su lugar. Ahora voy a hacer la explicación. Imagínense ustedes, hermanos, y voy a explicar algo. Es cierto que Cristo murió y murió, hermanos, y murió, la muerte de él cubre a todos los pecadores del mundo que han existido. Pero yo les voy a decir algo. Ustedes saben que Cristo no cargó los pecados de todo el mundo, al fin de cuentas. Él cargó los pecados tuyo y mío, del pueblo de Dios. Los que le confesamos nuestro pecado, Él cargó sobre sí ese pecado. Pero las personas que nunca le han confesado sus pecados, las personas que no son cristianas, ellos van a cargar con su propio ¿qué? ¿Notaron lo que estoy explicando? La persona que no confesó su pecado a Cristo, Cristo nunca cargó con ese pecado. De hecho, esa persona se va a perder. Su pecado será ¿sobre qué? Sobre sí mismo. Las personas que mueran cuando tengan que ser destruidas, mueren por su pecado, pero los pecados tuyos y míos que le hemos confesado a Cristo, los ha cargado Él. ¿Entienden ese punto? Amén. Ahora, escuchen lo siguiente. En el día del juicio, ¿cuáles pecados han sido los que han sido perdonados? Del pueblo de Dios, notaron. Ahora voy a hacer la ilustración. Imaginémonos, hermanos, que esos pecados que Cristo se le pusieron a él en la cruz, los del pueblo de Dios de toda la historia. Imaginémonos que los pecados son una maleta, digamos que son un bulto. Imaginen una maleta grande. Estoy ilustrando esto. Imaginémonos que Cristo los ha estado cargando todo el tiempo, pero cuando llegue el momento del juicio, en ese día que hemos estudiado de los machos cabrillos, allí se determina algo, Bueno, ¿qué vamos a hacer con estos pecados? Recuerden que es la purificación del santuario. Los pecados tienen que desaparecer. ¿Notaron lo que digo? Los pecados tienen que no existir ya. Es la limpieza, la purificación del santuario. Ahora repito, Cristo ha estado cargando nuestros pecados, pero yo les pregunto, ¿Cristo los va a cargar por la eternidad? No. Sería justo que, si esta es una maleta, sería justo que Cristo los tenga que cargar por la eternidad. No, en el día del juicio se va a averiguar qué se hace con esos pecados. ¿Notaron lo que digo? Entonces ahí se determina que Cristo cargó esos pecados por los nuestros, pero no es justo. Ahora, como los pecados en el santuario se van a ver a dónde queda, entonces ¿sabe a qué conclusión llegan? Tienen que ser puestos sobre Satanás, no en el sentido como de Cristo que lo llevó en la cruz del Calvario, sino como de responsabilidad. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? Satanás tiene que cargar al fin de la historia. Satanás va a cargar los pecados no para perdonarlos, sino como responsable de esos pecados. Entonces, eso cuando el sumo sacerdote le pone las manos y le confiesa, le transfiere aquel bulto de pecado, Satanás ahora se ve como el peor
Ahí es donde hay el cambio. Ahora Satanás queda como el peor pecador. Ahora, ¿por qué crees que Satanás se esfuerza porque pequemos? Porque él no quiere cargar el pecado nuestro. Un día, en el día del juicio, se le van a poner a él y él quiere que tú y yo carguemos con nuestro pecado. Él dice, no, que cada quien pague por su pecado, pero no. Los pecados que me son perdonados a mí ya no se me regresan. ¿O tú quisieras que te regresen los tuyos? No, una vez que los confesamos y Cristo nos los perdonó por gracia, ya no aceptamos que nos lo devuelvan para no ser pecadores. Entonces, ¿en quién creen que es justo que sobrecaigan esos pecados? Porque Él nos hizo pecar, Él introdujo el pecado. Ahora, ¿dónde está la contraparte? ¿Dónde está la contraparte? Antes de continuemos, padre, solo le que te interrumpo, Carlos levantó la mano, ¿no? Tiene una pregunta, un comentario. Ajá, iba a explicar la contraparte, pero díganos, hermano Carlos. No, mire, estaba hablando con mi mamá porque estaba oyendo, pero nomás quiero estar seguro. En el 1844 es cuando Dios fue del lugar santo al lugar santísimo. Ahorita Dios está en el lugar santísimo, ¿correcto o estoy mal? Sí, cuando dice Dios se refiere a Cristo, ¿verdad? Sí, claro. Es Cristo, sí, hermano. Es que, le explico, es que lo que estamos estudiando es parte del proceso. Recuerde que las fiestas judías son un símbolo, son sombra o figura de la realidad que en el ministerio de Cristo. Y Cristo está pasando, primero murió, fíjense, primero murió, después fue sepultado, claro, después resucitó, después envió el Espíritu Santo el día del Pentecostés, y cuando sonaron las trompetas, el anuncio de que el juicio iba a empezar, es que Cristo estaba a punto de pasar del lugar santo al santísimo para hacer esta obra final de intercesión por el hombre, y a esto se le conoce como el día del juicio. Hermanos, hemos dicho en las lecciones anteriores que el juicio es de vital importancia porque se van a revisar la vida de cada uno de los que hemos vivido en la tierra. De tal forma, ahí se va a determinar si somos salvos o nos condenamos. Eso es así. Cuando Cristo vuelva, ya trae la resolución. Cuando Cristo vuelva, ya estará escrito quién se salva y quién se pierde. No es hasta entonces que Él va a decidir, no, ya Él trae el galardón al que es salvo, la corona de la vida eterna, y a los demás, la Biblia dice que Él les va a decir, apártense de mí, malditos, al fuego, etcétera. Entonces, hermanos, eso, ¿dónde se verificó? ¿Dónde se hizo el juicio para saber quién es salvo o quién se pierde? Tenía que ser en el cielo. Aguántenme que todavía no hemos llegado a esa parte bíblica. Yo voy a mostrar pasaje tras pasaje de eso, pero lo estoy mencionando de acuerdo a la fiesta tipológica. O sea, el tipo estaba allá en la fiesta que se hacía de los corderos, perdón, de los machos cabrillos. Ahora, hermanos, ¿dónde está la contraparte? El hermano, perdón, el hermano Elmer levantó la mano también. Pero dígame, que continúe hermano. ahorita, después de que termine de la contraparte, pongo mis 10 centavos ahí. Déjenme que explique la contraparte. ¿Dónde está en la Biblia la realidad de lo que va a pasar? Que allá era una sombra del macho cabrillo llevado al desierto. Vamos a Apocalipsis 20 y miren lo que va a pasar allí, hermanos. Cuando Cristo venga, hay un periodo, ahí nos va a decir Apocalipsis 20, versículo 1. Miren lo que dice. Esta es la contraparte de Levítico 16. Cuando Cristo vuelva, hermanos, a la tierra, inmediatamente miren lo que va a pasar. Apocalipsis 20 está la contraparte de Levítico 16. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Esto es simbólico, pero de todas maneras, es simbólico, pero es una realidad que va a pasar. Miren lo que dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató. O sea, le echaron, lo encadenaron, lo ató por cuántos tiempo. Ahí la Biblia menciona por 1000 años. ¿Y qué hizo sobre él? Y lo arrojó al abismo, ¿notaron? Y lo encerró y puso su sello sobre él. Y ahora explica para qué es que lo encierran. Para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos
1000 años. O sea que Satanás va a estar preso o encerrado él solito, y miren lo que no va a hacer en esos 1000 años. No va a engañar a las naciones. Y dice hasta que se cumplan los 1000 años. ¿Y qué va a pasar después de los 1000 años? Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Les pregunto, escuchen una cosa: el abismo es esta tierra. Satanás queda atado esas ataduras son circunstancias, son circunstanciales esas cadenas. Ya lo entendimos que es para que no engañe a la. Ahora, ¿dónde está el pueblo de Dios con Cristo? ¿Dónde lo vieron ahorita en el versículo 4? Y se sentaron en tronos, dicen, notaron, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora, este es el pueblo de Dios que está reinando con Cristo. Al final del versículo dice: y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Qué decía el versículo 4 al final? 1000 años. Decía el versículo 4, dijo: y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años. Hermanos, cuando Cristo venga, inmediatamente se lleva a su pueblo. Pero yo les hago una pregunta: cuando Cristo venga, ¿qué habrá terminado en el cielo? Díganlo ustedes. El juicio. Cuando Cristo vuelva, ¿qué es lo que terminó en el cielo? El juicio. El juicio. El juicio. Y no que estamos diciendo que Cristo está haciendo la función del sumo sacerdote, que lo hacía en el día 10 del séptimo mes, en la fiesta tipológica, ya en el tipo o la figura. Lo que hacía el sumo sacerdote, ¿se acuerdan que lo explicamos? Cuando él salía del santuario, ahora le ponía sobre Satanás los pecados. Hermano, está representado aquí. Una vez que venga Cristo, ya terminó el juicio en el cielo, ya terminó la gracia, ya terminó la salvación. El que es salvo, pues es salvo. Eso, las palabras que encontramos en Apocalipsis 22, 11 y 12, nos indica que el juicio ya terminó, y es cuando Jesús viene. Miren lo que dice Apocalipsis 22, 11 y 12. Si David lo pone, por favor, estas palabras se van a decir. Y hermano, una vez que se digan estas palabras, ya no hay salvación para nadie, ya nadie se puede arrepentir, porque el santuario se terminó el juicio y ya Cristo dejó de interceder. Miren lo que dice Apocalipsis 22, 11. Estas palabras se van a decir cuando Cristo termine de interceder en el juicio en el cielo. El que es justo va a declarar Cristo. Estas son palabras de Cristo, ya van a ver. El que es justo, que declara Cristo, quedó justo, sea justo todavía. Y el que es inmundo, ¿cómo va a quedar? Sea inmundo todavía. O sea, así va a quedar siendo. Y el que es justo, ¿qué dice? Practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, notaron que la condición de cada persona ya quedó establecida. Y miren lo que dice el versículo que sigue, el 12. Estas son palabras de Cristo. Ahora miren lo que él agrega en el 12. He aquí, dice: yo vengo pronto. Luego el siguiente versículo dice, ¿quién es el que está hablando, hermano? He Cristo. aquí, yo Jesús. vengo ¿qué? Pronto. Y notaron lo que dice: y mi galardón conmigo. Él trae los premios, pues. Y luego dice, para recompensar, ¿qué cosa? A cada uno según sea como haya vivido, pues como él obró. Entonces, hermanos, Cristo cuando vuelva a la tierra ya sabe quién es su pueblo, quién se salvó y quién se perdió. Entonces, inmediatamente, hermanos, cuando Cristo vuelva es porque terminó el juicio en el cielo. Y eso de que Satanás es atado y es dejado en el abismo, notaron, y quedó abandonado. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa eso de que no va a engañar más a las naciones? Notaron que decía que no engaña más a las naciones. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Esta tierra, hermanos, quedará vacía cuando venga Cristo. Se lleva a su pueblo al cielo. Es la vez que iremos al cielo. Pero la Biblia especifica, no nos vamos a quedar la eternidad en el cielo. Vamos por 1000 años. Ahora yo quiero
que David ponga el versículo 7. Apocalipsis 27. Miren lo que dice, cuando se cumplan los 1000 años, ¿qué va a pasar? Cuando se cumplan los 1000 años, el versículo 7 dice, Apocalipsis 27. Notaron que Satanás está atado por 1000 años, había dicho. Ahora miren lo que dice el 7. Llegamos al final de los 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás, ¿qué dice? Será suelto de su prisión. ¿Y qué va a hacer ahora? Versículo 8. Y saldrá, dice, para engañar. A ver, el versículo 8. Miren lo que Satanás va a hacer cuando quede suelto. Y saldrá, dice, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Yo les pregunto, ¿cómo es que no los engañó por 1000 años y ahora después de los 1000 años sale y ahora las engaña? Y sale a engañar las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Pero yo quiero que vean el versículo 9 lo que dice. El versículo 9 que dice, y subieron, ahora ya los engañó, y a toda esta gente, las naciones que engañó, Satanás los va comandando, él va al frente, y ¿qué dice? Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos. Yo les pregunto, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué están los santos en el campamento aquí en la tierra? Miren lo que dice, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon, ¿qué cosa? El campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo. ¿Y qué hizo con todos ellos? Incluyendo a Satanás, los consumió. El versículo 10 dice que Satanás pereció ahí también. Miren lo que dice el 10, y el diablo que los engañaba, ¿qué le pasó? Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban también la bestia. Notaron que hemos estado hablando de la bestia y el falso profeta, o sea, todos esos sistemas falsos de adoración que existen ahora. En el juicio fueron juzgados, y la sentencia contra ellos, ¿qué fue? Deben ir al lago de fuego. Notaron, ahí está el diablo y ahí está la bestia y está el falso profeta. Representa a esos religiosos que aunque no son la bestia, pero también recibieron la marca de la bestia. Notaron, o sea, Babilonia y las hijas, pues. Dice ahora, Satanás que los engañaba fue lanzado en ese fuego de azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. Ahora la pregunta es, si David quita el pasaje, les pregunto, hermano, ¿cómo entendemos esto nosotros? Resulta, hermanos, que cuando Cristo vuelva, todos los que no son pueblo de Dios serán destruidos por su venida. ¿Ustedes creen que la venida de Cristo la van a resistir los pecadores? No, hermanos, él viene como fuego consumidor. Él viene como Señor de señores, como Rey de reyes. Hoy viene como el Dios todopoderoso. Él viene con gloria y majestad. Y ustedes han leído en la Biblia, hermanos, que nadie puede estar en la presencia de Dios siendo pecador. ¿Entienden lo que explico? Nadie puede estar en la presencia de Cristo de Dios pecador. Ahora, como Cristo viene como Dios, como Rey de reyes y Señor de señores, los pecadores, hermanos, cuando vean venir a Cristo, van a quedar fulminados por la presencia de Cristo. Los únicos que van a quedar en pie y no van a morir a la venida de Cristo son sus santos, son su pueblo. Y la razón es porque cuando Cristo venga, dice que a su pueblo lo va a transformar de mortales en ¿qué cosa? En inmortales, de corruptos en incorruptibles, de tal forma que nos dará esa inmortalidad. Y solo recibiendo la inmortalidad, hermanos, vamos a poder estar en la presencia de Cristo como un Dios todopoderoso y no ser destruidos. Es más, ¿por qué hemos de ser destruidos si Cristo por nosotros viene? ¿Acaso no viene por su iglesia? Y hermanos, no hay nada que temer. Ya fuimos juzgados antes y salimos aprobados. Nuestro nombre permaneció en el libro de la vida, y los perdidos, su nombre, ¿qué cosa? Fue borrado del libro de la vida, no aparecen allí. Ustedes han leído muchos pasajes que dicen que los que serán salvos es porque sus nombres quedaron escritos ¿dónde?
en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, aquí estamos viendo la doctrina del milenio. Yo no sé, no tengo tiempo ahorita para probar todos los pasajes, aunque los tengo en la Biblia, están en mi cabeza de que cómo va a quedar la tierra desolada en ese tiempo. El único que va a quedar vivo es Satanás y, por supuesto, sus ángeles, sus demonios. ¿Y por qué dice la Biblia que no tientan a las naciones, no engañan? Porque están muertos. Aquí queda una mortandad en la tierra y el pueblo verdadero de Dios, ¿a dónde está? Fue llevado arriba. Así que Satanás, hermanos, queda en estos 1000 años. Y fíjense que muchos no entienden el milenio. Muchos piensan que el milenio es un tiempo de paz y prosperidad que el pueblo de Dios va a pasar aquí. No, hermano, el milenio, el pueblo de Dios lo pasa con Cristo en el cielo. Y hay una razón. Más adelante voy a dar un tema más detallado de todos estos eventos finales, cómo se van encadenando uno con otro hasta el establecimiento del reino de Cristo en esta tierra. Pero entonces lo que les pregunto es, bueno, si esto es así, hermano, la doctrina del santuario nos enseña. No se escucha. Y ustedes saben que cuando Satanás quede desatado, dice que se le va a desatar por un corto tiempo y después le llega, ¿qué cosa? Su muerte. Satanás va a desaparecer, también va a cumplirse la profecía que un día Dios lo va a convertir en cenizas. Y entonces, hermano, así es como se cumple la purificación del santuario. Ya se determinó quién debe desaparecer, quién debe de quedar, solo el pueblo de Dios santificado y purificado. Ahora, hay una fiesta más. Usted me va a decir... Perdón, antes de que continúe, el hermano Efraín me parece que tiene una pregunta. Hermano Efraín, adelante. Sí, una pregunta. Cuando Jesús venga, va a destruir a toda la humanidad porque no puede dar su presencia, ¿verdad? Hermano Efraín. Sí, me oyó. Ok. No oigo. ¿Me oyen o no me oyen? Sí, pero estamos oyendo, hermano. Ok, si Dios, cuando venga Jesús, va a destruir la humanidad por su presencia, entonces, ¿cómo van a ser resucitados después? ¿Y por qué el falso profeta y la bestia, que son muchos cristianos y católicos, están en el lago de fuego esperando ya a los otros que va a consumir con fuego Dios? Explíqueme esa parte, que esa parte no la entiendo. Hermano, le voy a decir algo. Qué bueno que hace esa pregunta. Me da tiempo de explicar un gusto. No. Tiene un poco lenta su señal ahorita. No hay audio. El enemigo se quiere interponer ahorita. Sí, porque está buena la enseñanza y está buenísimo. Lo quiero aclarar bastante bien. Sí, no, y tiene que ser aclarado. Sí, no, ahorita que regrese su señal le decimos que lo vuelva a explicar porque no escuchamos. Los que han, le voy a explicar entonces, mira. Padre, se te está yendo la señal. ¿Puedes dar otra vez? Porque ya se desconectó. Ya se desconectó. Visual. Se desconectó. ¿Me escuchan? Ahora sí. Pero yo los estoy escuchando. A ver. No te vemos. Volví, ¿verdad? Si quiere quite el video, solo ponga la voz. Ahí, la voz. Que se oiga la voz. Sí. Voy a hacer eso. Hermanos, escuchen la explicación. Una vez que Cristo vuelva, ya dijimos que nadie más puede ser salvo. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Amén. Entonces, todos esos que se han ido al cielo son el pueblo de Dios de todos los tiempos, de todas las épocas.
Ahora miren lo que va a pasar. Después de los 1000 años, ¿se acuerdan que leímos que el pueblo de Dios fue rodeado por los impíos y por Satanás? Entonces, ¿saben por qué el pueblo de Dios está en la tierra? Pues si ya terminaron los 1000 años y leímos que 1000 años están con Cristo, es porque la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, descendió del cielo y los hijos de Dios, ¿sí me están escuchando o no sé si se ve mi imagen? Sí. Sí, le escuchamos. Entonces, miren, avísenme si se va la señal para no seguir explicando. Miren, entonces, repito la idea. Cuando los 1000 años pasen, otra vez, ahora el pueblo de Dios desciende, que ha estado en el cielo, pero no descienden solitos, descienden en la santa ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, y se asienta en esta tierra. En un estudio más detallado voy a explicar detalles dónde se asienta, y vamos a leer los pasajes que desciende del cielo. Y ahora que la ciudad ha descendido a la tierra, Satanás dice que vuelve a engañar a las naciones. ¿Saben qué es lo que pasó? Las naciones que quedaron muertas cuando Cristo vino y se fueron al cielo, los redimidos con él, ahora viene la segunda resurrección. ¿Han oído ustedes de que hay primera y segunda resurrección? Ahora todos estos que quedaron muertos, ahora resucitan, hermanos. Y todos estos que resucitan están condenados, ya lo sabemos. Y hermanos, y todos estos ahora van a recibir el juicio ejecutivo. Juicio ejecutivo significa que la sentencia se va a ejecutar. Y dice, más adelante voy a explicar en detalles, hermanos, Satanás los engaña, ya leímos. Y entonces los confronta con la santa ciudad. Y cuando ellos están a punto como de dar un asalto a la ciudad, Satanás los va comandando. Ya leímos Apocalipsis 28 y 9, rodearon la ciudad, pero ese es el momento cuando Dios hace descender fuego del cielo y azufre y los consumió a todos, incluyendo a Satanás y los demonios y todo. Hermano Efraín, usted me preguntó, ¿verdad? Ahora, lo que le estoy contestando es, esa es la consumación. Ahí desaparece Satanás, los que representan a la bestia, el falso profeta, todos los cristianos falsos, ahí van todos los pecadores, pues ya expliqué que Cristo no les permite. Y ahí muere Satanás y todo. Y hermanos, el planeta, el universo queda limpio del pecado. Ya esa es la consumación de todo. Ya no hay más historia, ya no hay, ya tema de salvación ya no existe, ya los salvados están ahí. Más adelante explico detalles, pero hoy le contesto de manera general. Pero su pregunta específicamente, ¿cuál fue, hermano? Vuélvame a decir. La pregunta es que en el versículo que usted leyó dice que en ese momento, cuando Dios, cuando estén rodeados la Nueva Jerusalén, Dios manda fuego y mata a todos, y dice que lo están esperando ya en el lago de fuego la bestia y el falso profeta. ¿Cómo los están esperando ya si acaban de morir ahorita todos? No, hermano, perdón, no dice que los están esperando. Explica el versículo 9, vuelve a poner el 9 y 10. Usted puede leerlo en su Biblia ahí, Apocalipsis 20, 9 y 10, mire lo que dice. Bueno, leamos desde el 8. Satanás rodea con los impíos. Miren lo que dice el 8. Sigamos la secuencia. Dice el versículo 8. El versículo 8, David, miren lo que hace Satanás. Después de que los 1000 años pasaron, decía el 7, Satanás los engaña. Ya lo leímos, ¿no? Y miren lo que dice ahí. Y saldrá a engañar a las naciones de los 4 ángulos de la tierra. Y Gog y Magog son un símbolo de unas personas que se opusieron al pueblo de Dios. Y miren lo que dice. ¿Alguien me pregunta algo? Yo. Y miren lo que dice. A fin, ¿con qué propósito Satanás los reúne? A fin de reunirlos para la batalla. ¿Cuál batalla? La última, el último intento que Satanás hace de tomar la ciudad por la fuerza, y dice que lo reúne para la batalla. Y miren el número de cuántos, miren, hermanos, el número es como la arena del mar. Ahí están todos los pecadores de toda la historia, hermanos, los condenados, los que en el juicio salieron reprobados. Y miren lo que dice el versículo 9. Y de Dios, dice el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra. Imagínense,
toda esa arena del mar rodearon, casi toda la tierra rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Y qué pasó en ese momento? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y ahora va a mencionar en el versículo 10 quienes también fueron consumidos. Consumió a esta multitud y el diablo que los engañaba fue lanzado. Hermano, ese agua y fuego es el mismo que Dios acaba de enviar, es el mismo momento, no es otro, no es que ya estaban ahí. Miren lo que dice. Y el diablo, a ver, hermano, ¿dónde venía el diablo? ¿No venía en la multitud? ¿Verdad que venía? Y cuando el fuego cae, no solo quema a los hombres, no solo quemó a los que son como la arena del mar, también el diablo. La Biblia nos está explicando que ese es el momento final de donde mueren los hombres y también el diablo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban también, o sea, dando a entender, allí también fueron quemados en ese momento la bestia y el falso profeta. Serán, ¿entiende ahora? O sea, hermanos, o sea, hermano Zelaya, lo que menciona es que en ese fuego perecen los hombres, los pecadores, perece Satanás y los ángeles, y por supuesto que en los hombres que perecieron está todo lo que representa el sistema falso de Babilonia, la bestia, el falso profeta. Entendimos así, ahí mueren todos. A ver, hermano, me iba a decir algo, hermano Helmer. Sí, para ayudarle aquí a mi sobrino, para ayudar aquí un poco a mi sobrino Efraín, la respuesta a la pregunta de él, la pregunta él hace en el versículo 10, donde dice, y fue lanzado, el diablo que engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. La pregunta que él hace es por qué ellos ya están adentro de ese lago cuando Satanás todavía no ha sido lanzado. La respuesta está en el versículo 9, porque dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió del fuego y los consumió. En ese momento que los consume es cuando la bestia y el falso profeta son puestos en esa situación del lago de fuego. Ya en el 10 habla que Satanás también es lanzado en ese lugar. O sea, la respuesta está en el 9. Lo que pasa, voy a decir algo más, Lo que pasa, hermanos, esto es bien importante que lo explique. Hay muchas personas que piensan que el infierno... La jarrita azul. ¿Me están escuchando? O ya. Miren, hay muchas personas, sí me escuchan, ¿verdad? No me he ido mi señal. Sí, hermano. Sí, lo estamos escuchando. Hay personas que piensan que el infierno es un lugar como que ya existe, como que es un lugar que existe en el universo, como algunos dicen que está en el centro de la tierra, etcétera. Ahora, hermano, el infierno que la Biblia menciona, del lago y azufre, es un evento, no es un lugar. ¿Entiende lo que digo? Un evento quiere decir que va a suceder una vez que suceda y se acaba. Entonces, el infierno es ese que estamos leyendo. Noten ustedes que vienen todos los habitantes de la tierra, los que se perdieron en una vez en cada generación. Ahí vienen los perdidos de todas las épocas. ¿Y quién viene con ellos? Satanás. Y si entendemos quién es la bestia está conformada de personas, todos los que conformaron los sistemas falsos de religión, ahí vienen, ellos vienen entendemos así, no es que están allá aparte, y no es que el lago ya existe y están allí, no, el lago de fuego es ese que Dios hace derramar sobre ellos en el versículo 9, que dice, y de Dios descendió fuego del cielo. Ese es el lago, el infierno, pues si le queremos llamar el infierno, lago de fuego y azufre, y ahí son consumidos las personas, repito, todos los pecadores terminan allí, ahí termina el mismo Satanás y los demonios. Ahora, entre las personas que son destruidas, ahí está la bestia y el falso profeta. ¿Entendió así, hermano Efraín? Para que no haya confusión. Sí, hoy sí lo entendí perfectamente bien. Estaban, que decir que también que estaban con él, ¿verdad? Es lo que entendí hoy, sí. Dando a entender que allí juntos, pues son destruidos, son juntos destruidos. Yo quiero que David ponga un pasaje en Mateo 20. Miren lo que Jesús dijo en Mateo 25. Miren lo que Jesús dijo en Mateo 25, el versículo 41.
Miren lo que dice Mateo 25, 41. ¿Qué les va a decir Jesús cuando venga a los impíos, a los pecadores? Dice Mateo 25, 41. Miren lo que Jesús le va a decir a las personas que se pierden. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego que eterno, preparado para quién, para el diablo y sus ángeles. Notaron que Dios ya tenía determinado un fuego y ese fuego es el infierno, hermano. Miren, este versículo es muy significativo. ¿Quiénes van a perecer ahí? Van a perecer los malditos. Esos son hombres, ¿verdad? Son seres humanos. Miren lo que les va a decir a los pecadores. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles. Hermanos, quiere decir que ese mismo fuego que leímos en Mateo 20, versículo 9, ese mismo fuego acabó con seres humanos, pero el fuego nunca Dios hizo fuego para los seres humanos. ¿Saben por qué los seres humanos fueron a parar ahí? Porque se dejaron guiar por Satanás, notaron. Pero si las personas fueran como usted y yo que aceptamos a Cristo, no tenemos que ir a ese fuego. ¿Quedó claro, hermano Efraín? Brother. Sí, mire, lo puede volver a poner otra vez, por favor, que lo tengo que copiar ahorita rápido. Tengo que hacerle un screenshot. Ok. Mateo 25, 41. Miren que ese versículo es muy claro. Creo que Carlos también tiene una pregunta. Miren lo que dice el 34. Miren lo que dice el 34. Hermano. Pero pon el versículo 34 también, lo que le va a decir a los hijos de Dios, a los redimidos. Mírenlo. Ahorita escucho su pregunta, hermano, pero miren lo que dice el 34. Entonces el rey, este es Cristo, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso les va a decir a ti y a mí, a la iglesia. El Señor les va a decir así y los va a llevar al cielo. Y ya leímos en el 41 qué le va a decir a los malvados. Apártense de mí, malditos, al fuego. ¿Notaron? ¿Preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ahí perece Satanás. A ver, la pregunta, hermano Carlos. Oh, mire, bueno, mi pregunta también es, cuando estemos en el cielo. Sí, ¿me oye? Hermano, ¿me oye? Bueno. Sí, claro, claro. Creo que tiene un poquito de... Sí, le escucho, okay. Le escucho. Oh, mire, hermano, mi pregunta es, cuando estemos en el cielo, ya que todo pasó, ¿podremos conocer a las personas que conocíamos en el mundo o ya no? ¿Cómo? Porque oigo muchas historias de eso, que sí, que no. ¿Usted qué cree? Hermano, le contesto. ¿Sabe usted que la parte que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter, nuestra identidad? Seremos nosotros mismos. Usted será usted, yo seré yo, cada uno seremos nosotros. Y si nos conocimos aquí en la tierra, hermano, le doy la buena noticia, nos seguiremos conociendo allá. Sabremos que fuimos salvos por la gracia de Cristo. ¿Sabe qué, hermano? Yo le respondo así muy rápido, pero yo voy a dar un tema un día de esto donde voy a explicar el proceso de todos esos detalles y vamos a usar todos los pasajes bíblicos. Ahorita no tengo el tiempo, ya ve que esto se puso bastante interesante. Miren, hermanos, con relación a este tema del juicio, hay mucho que comentar y yo sé que todos ustedes tienen preguntas, pero no puedo contestar todo porque cada pregunta puede ser una explicación más amplia, como esta de ahorita. Pero hermano, ajá, tenemos que terminar. Una pequeña ahí, ¿cómo se llama? Una pequeña ayuda. Una pequeña ayudita para el hermano. Para confirmar lo que usted está diciendo, o sea, para que él se quede más tranquilo esta noche y duerma feliz. Lo que pasa es que yo acabo de decir, yo le acabo de contestar que lo resumí, pero no he ampliado. A ver, pero amplíalo, pues. Un poquito ahí lo va. Sí, nos vamos a conocer y el ejemplo claro es cuando Jesucristo fue transfigurado y dice que los discípulos que lo acompañaron vieron a Moisés y a Elías, entonces pudieron reconocerlo. Entonces sí nos vamos a conocer en el reino de los cielos. Amén. Pero ¿sabes qué? Gracias, amén. Yo tengo una pregunta. Eso ya nos ayudó. Pero hermanos, cuando yo les dé un tema, el hermano me preguntó cuando vayamos al cielo, hermano,
cuando les dé ese tema del milenio, ¿qué vamos a ir a hacer al cielo? Les va a quedar más claro que si sabremos quiénes somos o ya no somos. Hermanos, no tendría caso. ¿Ustedes creen que tendría importancia que nos salvemos y no sepamos quiénes somos ni nosotros mismos, ni conozca a nadie más? No tiene sentido. No, seremos una gran familia en el cielo también, la familia celestial nos conoce. Pero como repito, no estamos explicando todo el tema en su detalle ahora. A ver, alguien más. Tenemos que ir terminando, hermanos, por respeto al tiempo, pero no se preocupen, si no entienden todo, lo vamos a entender enseguida. A ver, hermano Roberto, dígame. Sí, disculpe, pero en el pedazo donde dice que estaba reservado para el diablo y sus seguidores, y luego en el otro versículo decía de que iban a estar allí por los siglos de los siglos. A mí me da a entender de que cuando sean consumidos o en ese momento que Dios los destruya, se me hace, me da a entender a mí la escritura que ellos van a ir a algún lugar, o me equivoco. Hermano, le voy a contestar así un poco resumido también. Usted leyó que el versículo dice, el versículo 9, y de Dios descendió el fuego del cielo y los consumió. ¿Qué entiende por consumirse? Sí, los va a destruir. Ok, ¿y qué relación tiene consumirlos o estar por la eternidad de alguna manera padeciendo? Parece una contradicción en la Biblia. Lo vamos a explicar en su detalle, hermano. Esas son las cosas que yo voy a explicar como doctrina. Ahorita estamos estudiando lo del santuario, pero cuando estudiemos las doctrinas que tienen que ver con el estado de los muertos, con la inmortalidad del alma, si las personas van a estar sufriendo, como usted me acaba, y aunque la Biblia da esa idea, ¿no? Lo vamos a explicar en su contexto, pero la Biblia dice que lo fueron consumidos y fueron destruidos, y una cosa que es destruida no puede durar por los siglos. O sea, aparentemente la Biblia se contradice, pero no, hermano, cuando estudiemos esa doctrina que tiene que ver con la destrucción de los muertos en detalle, le va a quedar claro. Por eso yo los animo, no sigamos, digamos, no dejemos de estudiar, pues quiero pedirles, por favor. Y ahorita estoy desesperado porque tenemos que terminar, porque ustedes saben que el tiempo ya nos ganó. Porque por mí le podemos seguir horas y yo les contesto todo, pero mejor en su orden. ¿Qué les parece en su momento que contestemos esto? Amén. Así Amén. que miren, hermanos, la doctrina del juicio es tan amplia, tiene mucho que aprender nosotros. Así es que apenas estamos tocando muy poquito. Yo me veo en un problema, quiero contestar de una vez todo, pero el tiempo y la condición no me permite. Hermano, estas cosas las aprendieron volviendo al principio, los mileritas o los adventistas después del chasco aprendieron todas estas doctrinas. ¿Saben por qué? Porque en la doctrina del santuario están todas las doctrinas y todo lo doctrinal, pues, y todo el plan de la salvación. Hermano, por eso esta gente fueron muy bendecidas al saber todos estos temas. Y nosotros como adventistas hemos recibido como herencia este conocimiento. Por eso se nos hace fácil explicarlo. ¿Notaron lo que Elena de White dijo? Que muchos no se dan cuenta lo que costó establecernos en esta verdad, en este fundamento. Les costó desvelos. ¿Recuerdan que ella cuenta que para llegar a conocer esto pasaban noches, ¿qué dijo? Enteras. Dijo que pasaban a altas horas de la noche en ayuno, en oración, para que Dios les estuviera revelando esto. Y nosotros a veces no queremos pagar el precio, a veces ni queremos leer la Biblia. ¿Cómo podemos entender estas verdades si ni siquiera investigamos lo que ya está investigado por ellos? Nosotros es pan comido, ya solo es de que repasemos estas cosas. Hermanos, un adventista puede dar respuesta a todo esto porque es lo que sabemos como iglesia. ¿Y de dónde surgió todo? De ese estudio posterior al santuario, al chasco, perdón. Hermano, y les tengo un tema fantástico que vamos a estudiar la siguiente vez, así que no se lo pierdan. ¿Qué les parece si hoy vamos terminando? Por cosa de tiempo, ¿me entienden? Antes de despedirnos, de hacer una oración, de que se me olvide, los temas anteriores ya los subí a un canal de YouTube y ya lo puse en el chat, hermanos. Allí puse el enlace para YouTube. Si se han perdido algún tema, algunos de ustedes, o si quieren volver a ver si quieren volver a verlos, ahí está el link, el enlace, y si lo abren, los va a llevar directamente al canal de YouTube donde estamos poniendo estos últimos temas del santuario.
¿Con qué link? ¿Cómo podemos entrar? Está en el chat, lo puse en el chat aquí en el Zoom ahorita. Este es el primer enlace que puse. Lo pueden copiar o darle clic directamente y los va a llevar al canal para que lo guarden, y ahí están todos los canales, todos los videos que hemos estado haciendo del santuario. Gracias, David. Agradecemos a David por esa ayuda que nos da en cuanto a la tecnología, ¿verdad? Que, hermanos, pueden ver, se han venido grabando los últimos temas, no pensamos desde el comienzo, pero el día de mañana puede verificar alguno y si tiene preguntas, nos la hace. Aquí estamos en vivo cuando entramos aquí en el programa. Hermanos, agradecemos a todos. Vamos a terminar. Esto no se ha terminado, hermanos. Yo no he explicado todo. Estoy ansioso ya de explicar todo eso que ustedes me preguntan, pero vamos paso a paso. Ya ven que el tiempo inexorablemente pasa y no nos espera. Pero ¿cuántos aprendimos? Sí aprendimos, hermanos, algo esta noche también. Amén. Lo importante es que aprendimos algo. Y no se preocupen, hermanos, si algo todavía no les queda claro, como esas preguntas que me hicieron, yo voy a dar dentro de poco unas, cuando terminemos, ya están, ¿notaron que las fiestas judías ya las estamos terminando? ¿Notaron? Amén. Ya una vez que terminemos esto, vamos a entrar en las doctrinas que ellos estudiaron y las vamos a confirmar nosotros, verdad bíblica. Vamos a usar la pura Biblia para probar eso. Pero nos queda todavía un par de temas del santuario todavía y aguanten, pero ya. Así que agradezco esta noche a todos los presentes, hermanos. No sé si mi amigo Arnoldo todavía está o se puede descansar ya, pero queríamos hacer el enlace con la hermana Marta, si él la puede ayudar allá, ya que viven en el mismo lugar. Pero vamos entonces a terminar con una oración, hermanos, ¿verdad? Inclinemos el rostro, haré la oración final.